Muy buenas noches, potubreras, potubreros y criaturas de la noche que se reúnen con nosotros en el capítulo número 5 de la temporada 2025 de Potubre. Hemos finalizado 5 temporadas ya. Como siempre, enfrente de mí grabando este podcast, no estoy solo, yo soy Valdemar. Está Yair Vivo, mi fiel compañero de tumba, de ultratumba y de relatos paranormales. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, justamente el 5 del 5. Y para cuando ustedes estén escuchando este capítulo, ya nada más faltarán unas horas para que llegue Halloween. Yo creo que ya se habrá hecho la marcha cristiana, no Halloween, viva Cristo. Sí, probablemente, sí. Me gustaría ir de infiltrado. Veo sus argumentos muy flojos, pero es tal vez porque los medios no los representan como deberían. Así como le hace como le hace el de proyecto escolar, que se medio infiltra entre ellos y les hace preguntas, estaría interesante. Sí, completamente. Sí, no les iré a decir que yo hago un podcast sobre lo paranormal. No, para nada, al contrario. Pero sí, tal vez sería interesante ir. Lo bueno y lo malo es que ya llegamos a este punto, ¿no? Ya me han expresado, y ahorita vamos a la sección de saludos. Uh-huh. Pues vaya, lo a gusto, lo chido que se lo están pasando por esta nuestra noble labor, podría ser. De espantarlos. Nuestra pequeña aportación a octubre de espantarlos. Creo que hemos crecido mucho como podcast. Hemos encontrado nuestra propia voz, ¿no? Si escuchan la primera temporada, pues no lo hagan. No lo hagan, sáltensela. Por eso no lo hemos subido a Spotify. Por cierto, Isa, si estás escuchando, muchos saludos. Él me pidió que subiéramos las primeras 2 temporadas a Spotify. Uh-huh. Híjole. Vaya, es parte de crecer. Y sí, creo que antes éramos intentando ser muy académicos. Claro. Siendo que era demasiada información. Sí. Y creo que al principio nos metimos el pie, porque todavía no sabíamos lo denso que se puede poner en sentido de la cantidad de información. Sí. Hablar de las brujas. Así, claro. Una palabra tan corta, Dios mío, tiene tesis, e investigaciones profundas, ¿no? A profundidad, o sea, claro. Tipo de historia y antropología. Uh-huh. O sea, al principio se nos hizo muy fácil. Sí, empezamos como muy general. Sí, empezamos muy general. Todavía no encontramos nuestra propia voz. Pero bueno, poco a poco y justamente con la retroalimentación que nos han estado dando a lo largo de los años, hemos como llegado a lo que estamos ahorita. Sí, a este punto. 25 capítulos. Con son 25 capítulos. Tal vez para el 50, o sea, dentro de 5 años, hagamos el especial. Sí, el 50, sí. Pues parecen pocos, parecen muchos. A mí se me hace una cantidad bastante amplia. Uh-huh. Jimena, a quien le mandamos muchos saludos, que es una poturera de corazón, me dijo que sí acostumbra a escuchar los otros, ¿no? En este lapso de año en el que no estamos, como que se acostumbra a escucharlos. Entonces, también gracias por eso, sobre todo. Sí, completamente. Entonces parece que estamos llegando a una cantidad suficiente para lo que no vamos a necesitar abastecer a la gente el resto del año. Estamos bien, ¿no? Después van a ser 30, 35, etcétera, ¿no? Se van a ir acumulando. Sí. ¿Sabes qué me gusta del formato que nosotros hacemos? Que es solo 5 al año y párale de contar. Creo que me gusta que los temas siguen fluyendo, ¿no? Porque pasa un poco, no sé, con otros podcasts paranormales, los cuales no voy a mencionar. De repente sientes que se les acaban los temas, ¿no? Y ya están hablando como de cualquier cosa, ya, ¿no? Están rellenando, ¿no? Exacto, ya están haciendo así el relleno tipo One Piece, ¿no? De 1200 episodios, ¿no? Entonces, creo que también eso es lo que nos ayuda a mantenernos frescos y explorar nuevos temas que no habíamos encontrado, como por ejemplo lo que pasó con animales que se comportan como humanos. Claro. Lo estuvimos evadiendo mucho tiempo hasta que llegamos a él y descubrí que, bueno, fue un tema que me interesó muchísimo y me divertí mucho. Sí, eso suele pasar con los temas que a veces primero ponemos al final de la lista. En esta edición del podcast ya habíamos enviado saludos, nada más me gustaría pues como que no quedara gente sin saludar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya le dimos saludos a Jimena, ya le dimos saludos a Maps, a Isa, también quiero mandarle un saludo a Shanti y a Eva, que nos escuchan también.
a Shanti le gustó mucho, por ejemplo, el capítulo de Historias del Metro. Ah, genial. Entonces le traigo una calaverita ahí especial para él, porque me dijo que le había gustado. Perfecto, sí. Y a los que siempre han estado escuchando el Podtubre y a las personas nuevas que se han integrado, ¿no? Sí, completamente. Si eres nuevo, muchas de las personas que nos escuchan, pues sí, la verdad es que son familiares y amigos. Pero si eres una persona que nosotros no te conocemos personalmente, pues no seas tímido, mándanos un mensajito, escríbenos ahí, así como mándenme saludos a mí, díganos de dónde nos escuchan, es muy importante. Sí, ¿sabes? Algo que me gustó este año es que creo que ya hemos hecho la confianza para que más personas nos compartan sus historias. Sí, ¿no? Sí. Ya han estado saliendo así como, ya vieron que no se trata de morbo, que no se trata de juzgar, ya vieron que es un espacio seguro para espantarse, ¿no? Entonces, ¿existe tal cual eso? ¿Un espacio seguro para espantarse? Un espacio seguro para no se expresar que tengas tan miedo, tal seguros. Y entonces, pues síganos platicando, ¿no? Creo que algunas veces se quedan archivados esperando para cuando sea el mejor momento para salir. Sí, completamente. No teman todos los relatos que nos han pasado, como por ejemplo pasó con el de Quique. Pues se almacenó ahí dos temporadas, pero eventualmente salió y salió mejor, ¿no? Salió mucho, mucho mejor. Que fuera un relato pequeño, se terminó siendo un relato bastante chido. Sí, muy fuerte. Ya me dijeron que Horrores Infantiles ha sido uno de los más terroríficos que hemos tenido. Sí, Mavs nos comentó por ahí, ¿cierto? Sí nos comentó por Instagram hoy que apenas lo escuchó y que sí siente que es de los más fuertes que hemos hecho. Sí. Completamente. Les dije, iban a compartir el miedo conmigo, así como Batman y los murciélagos. Quiere que compartan el miedo los criminales con los murciélagos, así ustedes. Yo quise compartir con ustedes mi miedo más profundo, que son niños fantasmas. Perfecto, y bueno, pues ya no alarguemos esto. Sabemos que no queremos despedirnos, pero bueno, es más importante pasar al tema de esta semana. Hace unas semanas hablábamos de lo cosmopolita que es nuestra Ciudad de México. Aquí puedes encontrar con el suficiente esfuerzo e inversión una probadita de la cultura de casi cualquier país. Y sin duda esto tiene un impacto en la vida de la capital chilanga. Por ejemplo, la llegada de los españoles, los libaneses, chilenos y alemanes del siglo pasado, ¿no? Pero también, por ejemplo, las recientes migraciones de los hermanos latinoamericanos que pues han finalizado o han pausado en México su ruta hacia Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, lo cosmopolita, en la definición de la palabra, solo contempla aquello que viene de otras naciones. Y en el crisol del antes DF también se funden las culturas de los diferentes estados de nuestro país. Desde que la urbanización fue un proyecto nacional, la migración trajo a varias generaciones anteriores a la nuestra al epicentro de la transformación, trayendo sus comidas, costumbres e historias. Historias que se funden, confunden y se reconfiguran con las ya endémicas de la capital. Un castillo en medio de un inmenso parque urbano, se han creado historias emblemáticas de mentes brillantes, como Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco, El huésped de Amparo Dávila o Muñeca Reina de Carlos Fuentes. Pero también hay historias, vivencias, que corren de voz en voz, generación en generación y en lugares menos emblemáticos, como las barrancas del Poniente, las faldas del Ajusco o las planicies del Oriente. Catástrofes naturales, tragedias históricas, muertes naturales o deudas pendientes que traspasan la muerte. Brujería, santería, culto, ocultismo y espiritismo son ejemplos de lo que se ha ido sumando década tras década de historia, que como una exposición tras otra en un fotograma se van sumando en este escenario de lo paranormal, que también es nuestra Ciudad de México. Y justamente ese es el tema. Exactamente, es la Ciudad de México como escenario de lo paranormal. Este tema lo propuso mi mamá. Sí, nos lo puso. Saludos, ¿no? Gracias por escucharnos siempre. Yo sé que te espantas de repente, pero siempre está el comentario. Siempre está el comentario. Sí, Muchas gracias. Nos lo comentó y se me hizo muy interesante, ¿no? A ella justamente le interesa mucho la historia de la Ciudad de México y le gusta mucho, y es un gusto heredado que también me pasó, como caminar de repente, ¿no? Perderte un poco en las calles
calles de ciertas colonias. Es muy padre, de repente te das cuenta de cómo ha crecido la urbe urbana, la urbe urbana, ajá. Sí, la mancha urbana ha crecido y a veces deja vestigios, ¿no? O sea, de repente si vas en el centro puedes encontrarte con edificios, claro, modernos, muy bonitos, de oficinas de coworking, pero puedes encontrarte de repente edificios como en ruinas donde todavía la gente sigue viviendo ahí. Sí, casonas del siglo pasado, ¿no? A mí me pasaba que cuando vas de sur a norte, antes de llegar a la glorieta de Insurgentes, sí. Hay un grupito de casas, bueno, yo le pasaba en el Metrobús, hay un grupito de casas muy al estilo inglés. Delgaditas, sí, de 2 pisos, con teja. Sí. Ahorita sí se ven bastante madreados, la neta. Pero con una shinada, la neta es que sí se ven de otro tiempo. Y pasan desapercibidos porque pues abajo está toda la barra de los comercios. Claro. Tal vez no se alcanzan a ver. Entonces una de las veces que yo venía, tal vez crudeando, no lo sé, pero poniendo más atención al ambiente, sí te das cuenta que tenemos, o más bien la ciudad tiene vestigios de todas las épocas. Sí, completamente. Encontré yo, les traje 2 citas muy especiales. Esa fue la introducción, por cierto. Sí, porque les trajimos un episodio muy especial. Que nos dio flojera. No, ya no. Ya estamos cansados, ¿no? Sí, ya queremos regresar a la cripta. No, para nada. Les trajimos un episodio especial con más relatos que introducción. Sí. Entonces, por eso decidimos no extendernos mucho de ese lado. Que de todos modos, ¿sabes qué he descubierto justamente con el Podtubre? Creo que me hubiera gustado estudiar antropología. Creo que me hubiera gustado estudiar antropología justamente como en usos y costumbres, ¿no? Hablando como de leyendas, hablando como de relatos. Bueno, les traje 2 citas específicas, ahorita se las digo, pero antes de ello, también les quería compartir en la tesis de un chico de la UNAM sobre las leyendas de Mixcoac, menciona que es muy interesante lo del relato. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con el Podtubre es una reinterpretación de la realidad. Entonces, cuando contamos el relato, desde que, por ejemplo, digamos, tu abuelo se peleó con el diablo a machetazos en el monte. Ok, él lo vivió. Ajá. Y es su experiencia. Pero en el momento en el que él llega y se la cuenta a su esposa y a sus nietos y a sus hijos, el relato ya está filtrado. Ya es un filtro de la realidad. O desde que se lo cuenta él mismo. Porque desde que se lo cuenta él mismo. Hay muchas versiones donde uno pierde, pero se ve como el ganador, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahí es interesante porque hay un filtro de la realidad y cada vez quien interpreta y mete un poco de lo suyo. Entonces creo que es parte de lo que me gusta mucho de lo que hemos hecho en Podtubre. Lo que mencionamos en otros capítulos, ¿no? Que a veces, por ejemplo, leemos historias de comentarios en Facebook. Ajá. Y de ahí sacamos un relato, ¿no? Obviamente tenemos que darle una shainada porque a veces no están tan bien redactados o etcétera, pero nunca es meterle mano para agregarle, ¿no? Así como y de repente el chango marango salió de... No. O sea, es más bien como arreglar un poco redacción, ortografía, exacto, puntuación, pues para que ustedes tengan una experiencia un poco más grata, ¿no? Y porque hay un punto, cuando la gente decide escribir esto, fuera de bien o mal, cómo lo haya escrito, hay un objetivo, ¿no? Y a veces, tal vez, las habilidades para escribir o lo que sea, no dejan salir ese punto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos pues es como traerle un poquito, ¿no? Que esa motivación que te hizo contar algo sea lo que luzca. Claro, completamente. Es darle justamente como ahí un bump. La cita que les traigo es de Gabriela Vera Cortés. Es una introducción. Se llama Leyendas de México, una introducción desde la antropología de un texto sobre leyendas urbanas y las nuevas leyendas que se cuentan justamente en la Ciudad de México y en México. Es un texto de la UAM y Gabriela nos dice: las visitas a los lugares de origen familiar siguen sucediendo y las generaciones nacidas en la Ciudad de México siguen viviendo experiencias de tipo sobrenatural o extraordinarias que se convierten en leyendas del presente, donde la línea divisoria entre lo urbano y lo rural parece borrarse. Las leyendas se trasladan, junto con la familia, a las áreas urbanas. Ahí se elaboran nuevas resignificaciones, sin perder el núcleo duro de la leyenda misma, la cual estará presente en las generaciones que viven en las áreas urbanas, lugares donde surgirán nuevas leyendas. Se nos olvida que México Tenochtitlan pues sí era como, o sea, era el centro y nos llegaba literalmente pues de todo, ¿no? O sea, sí, nos cobrábamos pues impuestitos
bueno, los mexicas cobran impuestos, tributo. De otras regiones. De otras regiones. Sí. Y ese tributo también tiene que ver con una mezcla de culturas. Sí. Entonces, es interesante que desde entonces, seguramente las leyendas orales también no solo venían únicamente de México, Tenochtitlan, ¿no? Sí. O sea, venían de otros lados. Encontré por ahí que, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, ajá, es una... Ya hemos hablado de ella en otros capítulos, sí, pero que se puede rastrear como hacia Yucatán. Ok. En Yucatán hay como unas variantes como de mujeres que lloran, y incluso en el texto de Bernal Díaz del Castillo sobre la historia de México, el libro icónico que escribió, okay, menciona que se escucharon unos llantos de una mujer diciendo: ay, mis hijos están perdidos. Desde entonces ya existe la okay, leyenda de La Llorona. Wow. Y entonces dice Bernal como, pues nosotros seguimos y decidimos medio ignorarla, y siguió como sonando, ¿no? Y bueno, ahí Bernal Díaz del Castillo ya no lo dice, pero dice que sonaba lejos. Y tú sabes qué significa que cuando suena lejos La Llorona, ¿no? Ah, pues que está cerca. Está cerca. Tal vez andaba por ahí, mira. Le espantaron ahí a Bernal Díaz del Castillo. No, pues está bastante interesante. Y sí, como que ya desde tiempos ancestrales, esto que primero era Tenochtitlan, después pasó a ser Nueva España, más reciente el DF, ahora CDMX, Ciudad de México, y posteriormente va a ser el nuevo Nueva York. Sí, sí. Al ritmo al que vamos. Está interesante también como... Digo, o sea, la gentrificación es algo con lo que se está luchando actualmente, ¿no? O sea, se están haciendo marchas, se está intentando llegar a regulaciones. Ajá. Pero bueno, también lo que está pasando, pues no... medio que no se puede evitar, ¿no? Entonces también... Digo, creo que obviamente hablaste de la parte latinoamericana y la parte, por ejemplo, de los alemanes, de los chilenos, Europa, etcétera, de europeos que llegaron. Pero bueno, ahora también estamos recibiendo a gente de Estados Unidos. Entonces sí, ahí va a haber una nueva mezcla de culturas interesante. Podría ser, esperaría. Con que no nos traigan a los payasos que se disfrazan y se le quedan viendo a la gente. Ah, sí, no. Bueno, ya hubo casos aquí, pero bueno. Y la segunda es una cita de la cita. Ahí... Gabriela cita a Blaché, que es un escritor chileno, de un texto de 1986, y nos dice Blaché: considera que, si bien los seres míticos de las áreas rurales tienden a diluirse y mitigar su fuerza en ocasiones sobrenatural, en la vida moderna, leyendas de México, una introducción desde la antropología 21, surgen nuevos personajes de acuerdo con los cuales requerimientos y necesidades de los diversos grupos sociales. En ocasiones pueden tener características similares, pero expresadas de manera distinta, con el surgimiento de nuevas manifestaciones. Es importante tomar en cuenta los cambios que ocurren en el mundo actual. Es como las leyendas de... Es lo mismo, ¿no? Como las leyendas de otros estados y de otras zonas también llegan a nuestra urbe, ¿no? Y entonces se adaptan a nuevas narrativas y a los nuevos temores que también vamos viviendo día con día. Claro. No como ya mencionamos, por ejemplo, en leyendas de hospitales, pues cuando te sacaban el líquido de las rodillas, ¿no? O sea, esa fue una leyenda urbana. Sí, es un nuevo miedo, ¿no? Y es un nuevo miedo y bueno, vaya, de ahí podemos inventarnos historias y crear algo, ¿no? Pero bueno, es algo que existe y seguramente suena un menguó. Ok, entonces existe, llega y se transforma. Eso está bastante interesante. Exactamente. Y bueno, ya pasándonos ahora sí a la sección de los relatos, y ya con estas citas que nos ponen en el mood en el que queríamos sobre nuestra capital chilanga, es momento de comenzar. Los que me conocen saben que crecí en la zona sur de la Ciudad de México, por lo que lugares como el Foro Cultural de la Magdalena Contreras, Ecoguardas o Six Flags eran pues parte de lo cotidiano. Siempre consideré que en esta zona de alguna forma se está más en contacto con la naturaleza. La Reserva del Ajusco, el Parque de los Dinamos o Dínamos como también se le conoce. Son lugares con los que estas colonias tocan límite. Estas colonias comenzaron a poblarse por allá de finales de los 70 y desde entonces se han reportado avistamientos de las famosas brujas como bolas de fuego que flotan en el aire. Se dice que estas brujas, molestas por la invasión de su espacio con las nuevas construcciones, aparecían frecuentemente en algunos terrenos baldíos tratando de ahuyentar a los próximos habitantes.
No era extraño que las personas protegieran sus casas con tijeras abiertas en las puertas o con cuchillos en forma de cruz en algún sitio visible. César Luján nos comparte que, cuando era niño, una noche pudo ver estas luces persiguiendo el último carril del tren México-Cuernavaca, en lo que ahora es la ciclopista, y que, si bien no sintió miedo, para él se confirmaron los avistamientos que rodean la zona. Y pues no sé, creo que es una zona muy interesante justamente por este contacto que hay con la reserva del Ajusco. Tú has ido, ¿no? Has ido por claro. Bosques, por la parte de bosques, que es como un camión que se va hasta el fondo, o sea, hasta la zona límite de esa parte de la ciudad, ¿no? Es interesante porque la Ajusco en realidad es gigante, lo hemos platicado, digo, fuera del programa, cuando fuimos hace 2 años, por ejemplo. Sí. Es gigante, ¿no? Porque conecta, por ejemplo, con la Marquesa, me parece. Con la Marquesa es Ajusco. Ajá. Toluca es Ajusco. Sigue siendo la Ajusco, ¿no? O sea, en realidad es muy, muy grande. Muy grande. Y Morelos es Ajusco. Perderte ahí está cabrón. Sí, y ha de ser muy fácil, ¿no? O sea, si vas a hacer hiking así, solito, sin guía, háganlo con cuidado, sí. Háganlo con cuidado. Fíjate que también, ahora hablando de hiking y todo eso, me encontré con algunos relatos que ya no les voy a narrar, acerca de que duendes y seres elementales a veces pierden a las personas. Obviamente perder a alguien que no sabe la ruta y etcétera es una cosa. Sí. Pero perder a un experto que hace la ruta todo el tiempo y de repente diga como, oh shit. Ese ya es un reto. Ese es un reto. Una de las narraciones que encontré es que fueron unos chicos con un guía y de repente pues los chicos empezaron a notar que pues el guía estaba medio sacado de onda, ¿no? Y entonces le dijeron como, oye, ¿vamos bien? Y el guía les dice, espérate, es que nos están intentando perder. Ok. Y entonces como que prefirieron no hablar más y ya como que el chico como que pues, se puso las pilas, empezó a hacer lo suyo y terminaron saliendo. Y ya después les dijo, no, es que mira, puede que me creas, puede que no, pero los duendes nos estaban intentando perder. A un guía. Sí, está cabrón. Y que un guía que hace todas esas rutas te diga eso, pues dices como, órale, pues algo sabe ese güey, ¿no? Sí, a mí aquí entre tú y yo y todo el auditorio, a mí como que sí me dan miedito esta cosa de los seres elementales. O sea, no es una cosa que, siendo que por llamarse seres elementales pareciera que las hadas y los duendes, pura felicidad y mientras no te metas con ellos. Pero a mí sí me da un poco de miedo. Yo sí propondría que un capítulo del siguiente Podtubre sí fuera sobre seres elementales. Estoy porque dentro. Mira, esto que estás diciendo, híjole, no es algo bonito, ¿no? Sí, no. Pues perderte en el cerro. Sí. Y sí está cañón perderse en esas zonas. Un ex compañero de la primaria, Lalo, ahí por si nos está escuchando, un saludo. Él es medio experto en el Ajusco. De hecho, se va con sus perros huskies a dar vueltas. Reportó, creo que el avistamiento de un ocelote en el Ajusco. Órale. Eso es muy difícil, está muy cabrón. Y aún así, él sigue diciendo, tengan mucho cuidado cuando vayan con el Ajusco. Es cualquier cosa, ¿no? Recientemente, en las redes sociales se compartió la siguiente historia sobre el río Magdalena a la altura de Los Dinamos. De niña le ayudaba a mis papás a atender la tienda de abarrotes muy cerca de Los Dinamos. Era usual que los fines de semana tuviéramos buena venta por la gente que viene a pasear, pero otros días, como el lunes, era todo lo contrario. Como no vivíamos lejos, en una ocasión mis papás me encargaron cerrar mientras ellos hacían unos pendientes. El atardecer cayó y mientras me encontraba acomodando las cosas para bajar la cortina, vi corriendo en la calle a un ser animalesco, bastante más grande que un perro. La curiosidad me ganó y pensé que podría darle un vistazo a ese animal para contarle a mis compañeros de la escuela al otro día. Así que fui tras él. Llegué pronto al bosque. Sentí que había perdido el animal, cuando empecé a escuchar risas y murmullos. Caminé en dirección de los ruidos hasta quedar detrás de una gran piedra. Esperaba encontrarme a algún grupo de chicos, pero no. Había unas 10 personas paradas como zombies murmurando, ya casi en completa oscuridad, todas viendo hacia una lomita, donde estaba esa cosa que yo venía persiguiendo.
Corrí sin parar hasta mi casa. Hasta se me olvidó que debía cerrar la tienda. Cuando mis papás llegaron, me regañaron por haber descuidado así mi obligación. Esta es una de las muchas historias que hay sobre brujería en el Ajusco. Las personas que pues, han ido a los dinamos o a los dínamos, en realidad son dínamos, ¿no? Los dinamos. Es como si fuera el nombre del lugar es dinamos y el nombre del objeto es dínamos. Claro. Porque ahí había... Sí, son motores, ¿no? Sí, que se alimentan con el río, ¿no? Sí. Generan electricidad con la fuerza del río, ¿no? Sí, por allá del siglo pasado esa era una de las principales fuentes de electricidad para la Ciudad de México. Completamente. Los dínamos. Los dínamos. Claro, y los dinamos es el lugar. Me encanta ir porque están estas casitas súper raras donde están todavía los dínamos. Claro, es interesante. Y hay muchas historias de brujería por ahí. Hacia otro lado, yo recuerdo que una vez, también por la zona del Ajusco, pero ya yéndonos, digamos, a un lado más hacia el oriente, pero sigue siendo el Ajusco, sigue siendo la ruta de la ciclopista. Me acuerdo que una vez fui con mis amigos de la secundaria en bicicleta. Ahí hay unas rutas de bici de montaña, ¿no? O sea, nosotros nos aventamos a lo güey, una pendejada, ¿no? Todos nos pegamos, nos lastimamos. Pero decidimos cortar como por cierto lado. Ok. Que era como una unidad habitacional exclusiva, pero abandonada completamente. Todo estaba en obra negra. Eran como un grupito de casas, pero se veían unas casas como bastante bien, ¿no? Pero todo en obra negra, todo seguía siendo el tabique rojo, ¿no? Okay. Lo interesante fue que mientras caminábamos para ver qué era este lugar, todos los árboles que rodeaban el camino tenían un pañuelito rojo. Todos tenían un pañuelito rojo. La neta es que llegamos hasta la entrada de estas casas y dijimos como no, o sea, es que esto está delimitado raro. Esto está muy raro. O sea, porque esas cosas rojas, o sea, sí delimitan, pero no hacen nada. O sea, todos tenían así un listoncito, todas tenían un listón rojo. ¿Quién se da el tiempo de hacer esto? Claro. ¿Para qué? ¿Por qué? Evidentemente, esa zona tiene muchas leyendas sobre magia y sobre brujería. Sí. Y pues sí, mejor dijimos, no, vámonos de aquí, ¿no? Claro. Cuando grabamos con Andrés un videoclip para su proyecto de rap, grabamos en los dínamos y subimos obviamente hasta el último, que es como el que está más boscoso, ¿no? Y hay menos gente y así. Entonces, hablando con uno de los guardias, pues nos compartió como, o sea, sí nos dijo como tengan cuidado y porque en primera es peligroso porque asaltan, ¿no? O sea, de entrada sí te pueden asaltar y también el crimen organizado pues sí ha llegado a botar a gente por ahí. Entonces de entrada nos dijo tengan cuidado con eso, pero también nos dijo como tengan cuidado si llegan a encontrar como animalitos muertos o cositas así, porque también justo van a hacer brujería a pues allá, ¿no? Y entonces como que es medio común sí encontrarte algo, y nosotros sí nos encontramos una gallina y había todo, o sea, sí había como los restos de una gallina y había un círculo, sí, o sea, no podría decir específicamente el sello particular porque pues no le hago a la brujería y tampoco le hago a la demonología. Ajá. Pero, o sea, claramente, o sea, tú lo ves y esto no es normal. Y dices, esto es de un ritual, claro, aquí hicieron algo claramente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, claro, las historias de brujería en los dínamos pues son como comunes. Cuando yo leí este relato, al principio evidentemente sí me sorprendió, pero después dije, no, pues claro, o sea, los dínamos son de bastante actividad paranormal. Y si ustedes quieren saber acerca de ritos, tenemos un capítulo, Magia Negra de la temporada pasada, brujería, magia negra, lo pueden ir a checar, ahí hablamos un poquito sobre todos estos rituales que hay pues alrededor de la magia. Y si se quieren clavar más, ahí también está el de la primera temporada, que dijimos no lo escuchen, pero pues ahí dimos también un poco de contexto. Denos un bono porque éramos primerizos. Sí, completamente. Mira qué curioso, yo también me fui a una historia, pues no tan lejos de donde crecí,
que es aquí en Mixcoac. El lugar seguro. El lugar seguro, completamente. Empezamos de aquí y ya luego nos vamos abriendo. Les voy a contar primero como un poco del contexto de la historia. Aquí en Mixcoac llegó a existir por ahí de los 1700 a un cuate que se llama Casuso y Peña, al que le apodaban el Español. Para aquel entonces era pues obviamente como Nueva España, ¿no? Era todavía Nueva España. Y bueno, él era como una especie de usurero, una especie así como de Salinas Pliego, ¿sabes? O sea, que tenía mucha lana, era español. Y bueno, empezó como a diversificar sus negocios, ¿no? O sea, se dedicaba a una cosa, pero luego empezó a hacer otra y otra y otra y otra y otra y otra. Todo por aquí, todo por los alrededores de Mixcoac. De hecho, por ejemplo, para los que conocen la Universidad de la UP, de la Universidad Panamericana que está aquí, uno de los recintos llegó a ser su casa. Entonces por aquí en Mixcoac, hablando como de las leyendas que ya hemos platicado, contamos un poco, por ejemplo, de la Castañeda, ¿no? Que fue el hospital psiquiátrico, y como de por ahí en las torres de Mixcoac, pues hay muchas historias relacionadas a... No estamos muy lejos de la Barranca del Muerto. No estamos lejos también de Barranca del Muerto, que también tiene que ver. Pero por aquí, por esta zona, otra de las cosas que se llegan a ver muchos son el fantasma del Español. Porque la gente que lo ve, pues lo ve como vestido como de la época. Llevo 6 años viviendo aquí, amigo, y no me habías dicho ni una sola vez. Es algo que descubrí. La historia y bueno, un poco del contexto que les platiqué, viene de una tesis del UNAM, de un chico de la Facultad de Polacas. La tesis se llama Leyendas de Mixcoac. Y la historia la saqué de ahí. La historia se llama El Oro de Casuso y la cuenta Sara Islas Ortega, que nació en 1958. Nunca me ha dado miedo. Siempre he visto cosas, oigo ruidos y nunca me ha dado miedo. Hace tiempo, cuando era chica, mi hermana y yo vivíamos en la vecindad que está en la calle de Guillaín número 15, la que está junto a la carbonería de Don Beto, con mi tía Teresa. Las calles de Mixcoac me acuerdo que eran de pura tierra. Sí, había algunas que estaban pavimentadas, pero la de Guillaín todavía era de tierra. Mi abuela nos platicaba que un día llegó una gitana a la vecindad que andaba buscando un cuarto para vivir, y que en esa ocasión, después de platicar con ella, le dijo que en esos cuartos sentía que había alguien, pero no podía distinguir quién era. Incluso le dijo que en un rincón de los cuartos podría haber dinero, que si quería saber dónde estaba, le regalara 2 arracadas de oro, pero que si lo desenterraba, forzosamente, alguien de la familia tenía que fallecer, porque en su lugar tendría que dejar una luz que sería su alma. Ya había escuchado decir que se oían ruidos raros en los pasillos de la vecindad, que se veía a alguien. Decían que era un español porque lo veían vestido como los de la época de la colonia y que estaba cuidando su dinero. Nunca sentí miedo y juro por Dios que lo vi. Esa vez me salí de la casa de mi tía porque me peleé con ella. Tenía como 17 años. No me acuerdo por qué me gritó y le contesté. Me corrió de su casa y me fui 2 casas, 2 cuartos más adelante. En ese entonces eran puros cuartos de adobe. Me fui a pedirle posada a una amiga y por cierto me quedé con ella 15 días. Había un solo baño para todos. En esa ocasión salí como a las 2 de la mañana y alcancé a ver cómo pasaba cerca de mí un señor alto, como de 1,80, fuerte, pero no pude distinguirlo bien, estaba bien oscuro. Solo sentí frío, de esos que te dan escalofrío. No hice caso y me metí al baño. Cuando regresaba al cuarto vi muy claro cómo un perro negro grande entraba por una ventana. Pensé que se había metido de la calle, pero la puerta de la entrada principal estaba cerrada. Era una puerta pequeña de madera que de noche se cerraba con un cerrojo grande. Al entrar al cuarto vi al perro sentado en el sillón donde yo me dormía. Era un perro negro, de esos, ¿cómo se llaman? Rottweiler. Se me quedó mirando y sin decirle nada se bajó y se metió. Sí estaba bien. Se me quedó mirando y sin decirle nada se bajó y se metió al cuarto de mi amiga. Lo seguí pensando que podía espantarla y cuando entré, el perro no estaba.
Al otro día le platiqué a mi amiga y que me comentó que ella ya había visto al perro, pero que nunca se había metido en su casa, que lo había visto en la azotea por las noches, pero que el señor no lo había visto. Dicen que ese es el español, es el mismo que encontraron muerto en el Callejón del Diablo. Y bueno, pues, y ahora los relatos del Callejón del Diablo. Creo que aquí hay como tres o cuatro como historias constantes en Mixcoac. Una obviamente son los fantasmas de la Castañeda y los gritos y las cosas que se escuchan. Uh-huh. Otra es la leyenda del Callejón del Diablo, del cual ahorita vamos a platicar un poquito. Otra es la del español, que te digo que yo no conocía, lo conocí gracias a la tesis de este chico y lo agradezco mucho porque recaudó varios relatos de distintos tipos. Y finalmente uno más es que aquí, muy cerca de donde vivimos, en donde está la casa de Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, ajá, al lado está la Biblioteca Mora. Esa fue la casa de don Valentín Gómez Farías y de eso sí hemos platicado en otros capítulos, que muchos dicen que de repente se escuchan los cascos de los caballos en la noche. Yo he regresado muy tarde a mi casa, por esta zona, caminando, he pasado por la calle de Irineo y además así. Yo nunca he escuchado nada, es muy bonito, es muy tranquilo afortunadamente, pero nunca he visto nada. Pero bueno, creo que esas son como las 4 historias principales que te puedes encontrar por la zona: el fantasma de don Valentín, el español, el Callejón del Diablo y la Castañeda. ¿Quieres que hablemos un poquito del Callejón del Diablo? Pues sí, claro. Como brevemente, Callejón del Diablo se encuentra aquí mismo, es por la calle Campana, en donde está la Casa de Cultura Juan Rulfo. A un ladito hay una primaria, uh-huh, y a un ladito está el Callejón del Diablo. Sí. Le llaman así porque dicen que ahí se llegaba a aparecer el diablo, y muchas personas como que dicen que lo veían y mejor lo evitaban. Y por un tiempo, en los tiempos de la Revolución, en esa calle específicamente empezaron a aparecer como personas muertas. Entonces muchas personas pensaban que pues que eran como asesinados como por ladrones o a un ladrón o algo así. Pero ¿qué crees? Que después el ladrón lo encontraron muerto en el Callejón del Diablo. Okay. Y eso pues sí son como... Ya pasa un poquito más arriba de las leyendas, porque sí hay como historia y crónica de ello, ¿no? Sí. Sí hay crónicas del Callejón del Diablo. A mí sí no me gustaría pasar por ahí en la noche. Es que de por sí está largo, muy largo y está peligroso. Sí. Y no hay... O sea, cuando estás en medio solo tienes una forma de salir. De un lado u otro. Sí. O avanzando el resto. Sí. Yo lo he cruzado y aún así... O sea, de entrada solo por seguridad se me hace como una cosa... Bastante peligroso, sí. No, la otra vez yo venía caminando ahí en pleno luz del día y no pasó nada paranormal. Solamente que un coche estándar estaba tratando de pasar. No, idiota, y yo le estorbo. Ajá, o sea, una persona caminando al lado le estorba. Sí. También está peligroso. Muy compacto. Sí. Pero bueno, eso son un poco de las leyendas que les quería compartir acerca de dónde crecí. Sí, claro. Y además, en el podcast de espiritismo, otra vez, ese podcast nos marcó definitivamente. Sí. ¿Se acuerdan que yo les platiqué cómo en 1920 uh-huh, la mancha urbana de la Ciudad de México era apenas lo que nosotros ahorita vemos como el centro histórico, ¿no? Claro. Pero ya para esos años, Mixcoac ya era también un pueblito, puede ser pequeño, pero ya era como un centro, ya había construcciones, ya había vida, entonces también es bastante viejo, es igual de viejo que tal vez el centro histórico. Es lo que me gusta, o sea, siento que justo lo que mencionas, ¿no? O sea, en realidad en un relato más adelante también vamos a ahondar un poco en eso, pero es que la Ciudad de México no es tan nueva. No es una ciudad como moderna, ¿no? Probablemente como que sí había como condados, pero hay fotografías de los 40s en donde, por ejemplo, la Casa de las Brujas de la Condesa, ajá, se ve una toma aérea. Sí. Y se ve alrededor baldío. O sea, se ve literalmente como nada que ver con lo que es ahorita, ¿no? Sí. Ahorita vuelas un dron y vaya, hay edificios por todos lados, ¿no? La del Valle, toda esta zona. Claro, no existía. La del Valle ni siquiera, no formaba parte, ¿no? O sea, Mixcoac era, desde entonces, era un centro
Bueno, sí era un centro ceremonial porque además tenemos cerca unas ruinas. Sí. Pero sobre todo era un centro de mercantil. Había mucho comercio porque conectábamos con Coyoacán. Entonces, que no está nada lejos, ¿no? Sí. Entonces por allí era un centro. Regresando al sur de la Ciudad de México, pero en esta ocasión del lado de Insurgente Sur, hay una pequeña reserva. Pequeña si se le compara con su vecino, el Bosque de Tlalpan, llamada Fuentes Brotantes. La primera y única vez que he visitado el lugar, recuerdo que me sorprendió encontrar un río y densa vegetación enclavado en la urbe. Con esta indagación, hoy me sorprende por ser un lugar tan endemoniado. En primer lugar, ahí se encuentra la Piedra del Diablo, una roca inmensa que desentona con las características del terreno, tierra apelmazada por los años. Esta piedra incluso irrumpe un poco la senda para las personas y autos. Los lugareños dicen que ahí se escuchan gritos, se ven cosas extrañas e incluso niños desaparecen. La leyenda cuenta que si ves un dulce, comida o algo que pueda llamar tu atención al lado de la piedra, lo ignores. Y aunque esto no es precisamente paranormal, lo que sí es peculiar es que seguido aparecen en la piedra signos de magia negra, como animales muertos, bolsas negras y otros fetiches así. Y bueno, pues se dice que la actividad, adivinen qué fecha aumenta. En octubre, por supuesto. Sí, en octubre. En estas fechas ahí debe de andar algo peleagudo. Mira, como no logramos que hiciéramos el reto del papelito. Por cierto, sí, no, esto es un paréntesis, ¿no? Sí. Se juntaron varios. Se juntaron mucho. 5 o 6, algo así. A Carlos Villarreal Pach, a Mayra, que siempre nos comenta, a Maps, a todas las personas que nos comentaron, muchas gracias. Pero no lo lograron. No se juntaron los 30. Compartan el podcast para que nos lleguen más comentarios. Todavía no termina octubre. Pero mira, otra que podemos hacer es que solo 20. Si se juntan 20, vamos a la Piedra del Diablo. A la Piedra del Diablo. Pues no está lejos, ¿no? Pues y ya no tenemos que 20, hacer como gran cosa. Sí. Una exploración urbana en conjunto. Estaría padre. Podríamos hacer eso Este año no hemos pensado como en un live, pero pues podría ser, ¿no? Como una excursión en conjunto y contamos historias de terror ahí, un octubre ahí más de experiencia. Sí, y lo curioso, por ejemplo, es que esta piedra, o sea, neta aparece en fotos de 1940. O sea, es como... O sea, es una simple piedra, o sea, es muy grande. Es del tamaño, yo creo que de esta habitación más grande, ¿no? Pero sí, o sea, es como emblemática, ¿no? O sea, se han tirado teorías. Esto es completamente hipotético, no he confirmado nada. No lo anden diciendo como una verdad. Hasta dicen que el material ni siquiera corresponde al entorno, ¿no? Que es la piedra volcánica del Chitle. Pero hay otros que dicen, así se la vuelan, tipo, es que ni siquiera es materia de este planeta. No sé qué. Así como en Evolution, ¿no? Sí, ¿no? Digo, o sea, que haya un meteorito, ¿no? Digo, tampoco es lo más descabellado, pero bueno, no creo que sea así y que no se haya estudiado desde una forma más seria. Pero sí es una piedra muy emblemática. Órale. Por otro lado, está la historia de la mujer del lago, que aparece sumergida y embeleza por su belleza a los visitantes que solitarios se pierden. Ahí está como una leyenda muy cortita, que es como, pues, esta zona era como muy popular también en la Nueva España. Para nobles que se iban a hacer sus días de campo, allá tenían sus casas de campo y allá cazaban. Entonces se dice que uno de esos nobles, pues, hirió a un venado, lo fue a buscar y en su camino pues se encuentra con el lago y se encuentra como a esta persona sumergida, esta mujer sumergida, y se obsesiona con eso, y no sé, pues hay una historia ahí como de romance, novelesco, tal, pero se clásico melodrama mexicano, no podemos negar nuestros orígenes. Pero la historia más curiosa, y que hace unos podcasts mencionamos un poquito, es la historia del exorcismo de una fábrica. En esta ocasión les traigo el relato de esta curiosa historia. Exorcismo en Fuentes Brotantes, una leyenda de Tlalpan.
Buenas tardes, vecinos. Compartimos esta leyenda poco conocida de nuestro parque de fuentes brotantes. No sé si sabían, pero a inicios del siglo pasado, junto con Loreto y Peña Pobre, la fama montañesa de las fuentes brotantes eran las fábricas más importantes del sur de la ciudad. Se dice que en 1926, tiempos post-revolución, el libertinaje en la zona era intenso. Con la ausencia de una ley clara, todos haciendo lo que querían, incluso ignorando a la ley de Dios. Quienes empezaron a notar los primeros efectos de tanta fechoría en este boscoso lugar fueron los trabajadores del turno de la noche de la fábrica de la fama montañesa, especialmente aquellos que no vivían en el lugar y que tenían que caminar por ahí para salir del barrio. Eran tantas las historias sobre los sustos y los aparecidos que los obreros se negaban a trabajar en el turno de la noche. Los obreros acudieron al Seminario del Espíritu Santo, recién instalado sobre el Camino a la Fama, y solicitaron al padre Antonio Fragoso su ayuda para remediar la situación. El religioso, analizando el caso, decidió exorcizar el paraje. Para ello, invitó a 12 obreros de la mayor fuerza física y moral. Les entregó cirios benditos y les anticipó sobre posibles reacciones demoníacas. Les dijo que durante el exorcismo posiblemente sentirían y verían cosas que pondrían en duda su fe. El día elegido se reunieron el sacerdote y los 12 obreros. El camino a Fuentes Brotantes era entonces solo un delgado sendero entre un bosque muy denso, junto a un arroyo de aguas claras y abundantes. Al inicio del conjuro se escuchó un ruido terrible, como muchas láminas metálicas chocando al mismo tiempo. También se escuchó el chirriar de cadenas arrastradas. Enseguida se desató un viento furioso que apagaba a los cirios a cada momento. El sacerdote, al avanzar por la zona elegida, rociaba agua bendita y rezaba. Apenas tocaba el suelo el agua y se escuchaban gruñidos de perros, aullidos y relinchos. Más cerca del sitio final del exorcismo se escucharon fuertes gritos y lamentos de dolor. Conforme el ritual avanzaba, se juntaban en un solo estruendo todos los terroríficos sonidos, y poco a poco se fueron debilitando hasta que se callaron por completo. Sobrevino entonces un silencio impresionante. Parecía que ese mundo hubiera detenido su movimiento. Las hojas dejaron de caer de los árboles, hasta las aves habían enmudecido. Después de largos instantes regresó un ambiente de tranquilidad en el murmullo del arroyo y del viento entre las hojas de los árboles, que nunca se había sentido en la zona. Los obreros agradecieron al sacerdote y a partir de esa fecha, el demonio del viejo camino a la fama desapareció de ese paraje. Y de hecho hay un investigador del INAI que habla sobre este exorcismo, Mario Camarena Ocampo. Si bien él no dice si sí o no estaba endemoniado, sí da cuenta de que el ritual se llevó a cabo. Yo veo una película, yo veo una muy buena película ahí, o sea, además justo la perspectiva de Mario Camarena, que obviamente no recuerdo si es antropólogo o historiador, pero dice, o sea, exorcismo o no, ahí había un ambiente político muy denso y vaya, o sea, que los obreros quieran, o sea, no quiero que suene mal, ¿cómo le digo para que no suene mal? Pues vaya, o sea, uno como trabajador, yo soy trabajador, yo soy obrero, ¿no? Sí. O sea, pues no estoy pidiendo como chambear lo más que se pueda, ¿no? Entonces ahí está como qué tanto estaba endemoniado o qué tanto era parte de la revelación obrera de decir como de, oye, pues no queremos trabajar tanto, ¿no? O sea, y nos negamos a trabajar no porque esté endemoniado, sino porque claro. Es un abuso, ¿no? Eso es interesante. Desde los lados, desde el lado social y desde el lado paranormal está padre. Me gusta la historia. Nuestra amiga Val, que estudió la carrera de cine conmigo y que nos hizo una colaboración el año pasado hablando de la substancia, vive por ahí, por Fuentes Brotantes. He estado por ahí, he estado por la zona, hemos caminado bastante, de hecho filmamos un par de cosas ahí en el bosquecito, y es que siento que es un poco lo mismo que los Dínamos, ¿no? Como es una parte boscosa dentro de la misma urbe, porque ya la urbe es gigante, pues yo creo que justamente las personas aprovechan un poco este lugar como para poder hacer pues sus rituales y poder hacer pues magia de todo tipo, ¿no?
Ella me contó algo muy interesante acerca de que cuando, más bien ese fue su papá, cuando su papá construyó la casa, encontraron figurillas prehispánicas. Okay. Porque cerca está Copilco. Ah, claro. Y está toda esa onda. Entonces encontraron figurillas prehispánicas. Digo, espero no estar cagándola y que de repente le caiga el INA ya a la casa de Val. Perdóname, Val, si eso pasa. Pero bueno, pues ahí tienen figuras, ¿no? En su colección pues personal, en su casa, ¿no? Que se encontró. Y bueno, las tienen ahí pues exhibidas, ¿no? Y bueno, está interesante que es como una zona con mucha riqueza, una vez más, cultural, ¿no? Sí. Y está padre, ¿no? También que eso, ahí muy cerca de ahí, por ejemplo, estaba el hospital psiquiátrico San Rafael, ¿no? Sí, San Rafael. Estaba ahí cerquita. Ahorita es Plaza Comercial. También, entonces como que sí tiene esa zona, su parte bastante tenebrosa. Sí, de hecho, actualmente hay pues muchos avistamientos o anécdotas paranormales en lo que ahora es el centro comercial de lo que era el hospital San Rafael. Sí, ¿no? Completamente. Sí, es un lugar muy interesante porque si te sigues ahí también puedes hacer un poco un puente con el centro de Tlalpan, ¿no? Sí. El centro de Tlalpan también es padrísimo. Es viejísimo. Muy antiguo. Es muy antiguo, ¿no? Vaya, una zona bastante interesante. Sí, completamente. Seguimos por el sur. Este relato se llama Alguien nos observa y es de Diana VM, es del TEC del Monterrey. Ella pertenece a la zona de Milpa Alta de la Ciudad de México y el relato se sacó de el texto que cité hace ratito, Leyendas urbanas y tradicionales del siglo XXI, que es un recopilatorio de Marco Antonio Molina de la UAM. Se llama Alguien nos observa. Una vez unos amigos fueron a cortar elotes en una milpa que está dentro de un pueblo de Xochimilco. En lo que los cortaban, otros estaban cazando conejos. De pronto, cuando dejaron de cortar elotes y dispararle a los conejos, se escuchó que alguien corría muy rápido y de repente se cayó al lago. El lago no era muy grande ni profundo. Cualquier cosa o persona podría haber salido flotando en cuestión de segundos. Pero su sorpresa fue que cuando se acercaron al lago no vieron absolutamente nada ni a nadie. Los amigos se alejaron y cuando estaban recogiendo sus cosas para irse, sentían que alguien los observaba. Desde esa ocasión, nadie ha vuelto a robar en esa milpa. Xochimilco a mí me causa como que le tengo un cariño especial que no había descubierto hasta el año pasado que trabajé en el proyecto del Archivo General Agrario. Okay. Me tocó ir mucho a Xochimilco a grabar unas cosas que se estaban haciendo ahí. Llegaron especies, ¿no? Y las resguardaron en un vivero. Y cuando conocí a mucha gente de allí, de Xochimilco, y bueno, platiqué con ellas. Y bueno, de entrada creo que Xochimilco tiene una onda social bien interesante, ¿no? Que resisten y ellos no se dejan. Y ellos dicen como, no, nosotros somos autónomos y ustedes comen, casi que la ciudad come por nosotros, por Xochimilco, cabrón, ¿no? Uh-huh. Porque pues mucho de pues todas las hortalizas y bueno, todo lo que se come de verduras, pues proviene de Xochimilco, ¿no? Entonces, como que tienen una cuestión del trabajo honrado y como de cuidar mucho sus parcelas o sus zonas delimitadas, ¿no? Y muchos tienen por ahí papeles incluso entregados desde la misma revolución, ¿no? Tienen por ahí revólveres y tienen cosas pues de que pues les entregaron así tal cual en la mano los papeles después de la revolución. Entonces tienen una cuestión muy interesante por ahí. Pero independientemente de eso, bueno, mencionaba mucho uno de los lugareños de ahí que era un arquitecto. Siempre nos decía cuando terminábamos tarde, no, vámonos porque se aparece el nahual, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada, pues sí, también Xochimilco está como a las afueras de la ciudad, sí, ¿no? Y pues suficientemente también, ciudad, pero también suficientemente exacto. Zona pues rural, podríamos decirlo. Entonces sí, hablamos justamente de estos como seres que les gusta proteger como su territorio y su zona, claro, como escuchamos en el relato pasado que nos contó Daf, pues tiene sentido, ¿no? O sea, no sé qué se les habrá parecido por ahí, ellos no saben, no vieron,
Pero vaya, digo, a mí me daría mucho miedo estar en el lago y escuchar algo y de repente no ver nada. Sí, pero además tienen un sincretismo muy cañón, ¿no? De la cultura cristiana, de la cultura católica. Sí. Pero pues también, evidentemente, Xochimilco es uno de los lugares ancestrales, ¿no? Ahí es donde están las chinampas, ahí es donde también nacieron las chinampas. Entonces, vaya, siento que gira en torno a su propia dinámica, un lugar definitivamente muy interesante. Sí, completamente. Por ahí el Tim Burton fue a grabar este año el videoclip de la Lady Gaga en la Isla de las Muñecas, que para mí ya es una onda mucho más turística. Claro. No, porque vas o sea, si tú vas en la noche en los recorridos que se hacen en estas fechas, pues seguramente vas a hacer una parada por la Isla de las Muñecas. Yo creo que sí, digo, por ese lado turístico ha de estar interesante. Pero creo que ha de estar mucho más interesante de repente como platicar con los lugareños de por ahí. Seguramente si cuentan historias en una trajinera en la noche entre los canales, ha de estar una experiencia padrísima. Está muy interesante. Hay que proponerlo y hay que hacerlo. Completamente. Uno de los lugares de los que hablaba en la introducción es el bosque de Chapultepec. Y hace poco, mientras nos echábamos un trago en la cantina del Gallo de Oro, recordamos el cuento Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco, que, por si no lo han leído, es bastante recomendable para estas fechas. Esto me puso a pensar en las leyendas que rodean la zona y encontré desde la clásica casa de la tía Toña, señora del siglo pasado, que aparentemente era muy altruista, rescataba niños. Y hay otra versión también, ¿no? Los mataba para fines desconocidos. De hecho, en esta tercera sección del bosque, hay muchas personas que se han lastimado tratando de llegar a la casa o buscando la casa de la tía Toña. Claro. De hecho, se dice que recurrentemente, como los servicios de emergencia de esa zona, tienen que ir a atender a gente que ya se cayó en la barranca, a gente que ya se perdió en la barranca, ¿no? Y cuando les preguntan, no, pues es que estaba buscando la casa de la tía Toña. Es que, amigos, la tercera sección del Chapultepec es gigante. Chapultepec es gigante. Sí. Y la tercera sección yo creo que es... Digo, estoy inventando números, pero para mí es que como el 30-40% de todo Chapultepec es muy, muy grande la tercera. Y en lo que decimos, ¿no? No se trata de ir a hacer hiking y exploración urbana lo güey. O sea, te puede pasar algo. Te puede pasar algo, claro. ¿no? Porque tal vez uno piensa, Chapultepec, estoy en Reforma de un lado y del otro lado y estoy en San Miguel Chapultepec. No, es gigante, cabrón. No, es meterte y es duro. Y además siento que lo que pasa es que tiene como un núcleo muy boscoso y ya como las casas adineradas, muy adineradas, eso es como su backyard, ¿no? ¿Cómo se llama? Su patio de atrás. Sí. Es como un poco su patio de atrás. Entonces decían mucho que se quejan también de allanamiento de morada, porque hay gente que está buscando la casa de la tía Tula y llegan allá de la tía Toña y dicen, esta es la casa y no sé qué. Para los exploradores urbanos ya no existe. Todas son hipótesis. Ya. No se sabe si algún día se encontró, pero si hay, ya no existe porque ya prácticamente todas las casas de por ahí son relativamente modernas. Claro. Ya no, o sea, ya son de los 90s, o sea, ya no son tan viejas. Entonces, ya no lo hagan, ya no vayan. Sí. Porque además dicen que hay un puente, hay unas fotos de ese puente, y neta, o sea, no mames, yo no me subiría ni como que me pagaran a ese puente. O sea, se ve así súper endeble. Desbaratando o sea, ni siquiera tiene tablas. O sea, nada más la pura estructura de metal para que pases. No, qué miedo. Mejor quédense con tal vez la casa de la tía Toña. Son los amigos que hicimos en el camino. Este es un relato distinto, pero también de la misma. Saliendo del bosque, que por cierto, a mí siempre me ha dado una vibra que eriza la piel, las colonias aledañas no son menos inquietantes. Cerca de ahí se ubica La Moira. La leyenda de la hora, centro cultural comunitario, es que en una ocasión un niño del vecindario llamado Marcos entró en esa construcción abandonada, atraído por voces que lo llamaban. Adentro vi a un hombre ahorcado, colgado del techo, lo que lo hizo salir corriendo. Sin embargo, poco después regresaría una y otra vez. Se dice atraído por entidades demoníacas o por una obsesión. Moira se suele traducir del griego como destino,
y se cuenta que Marcos se vio a sí mismo el día que entró la primera vez a esa casa, pues ese fue exactamente su final. Que como esto es de premoniciones, ¿no? Sí. Y el relato que les traigo es distinto, pero también de la misma zona. Cuando tenía 16 años, allá en los ya lejanos 80s, era muy vago, como se suele estar a esa edad. Vivía en San Miguel Chapultepec y todo el día me la pasaba en la calle con mis amigos taloneando para las caguamas o para conseguir un churro. Pues ya bien pachecos nos metíamos al cine Edificio Ermita. Esa zona de la ciudad es padre porque conserva varias casas coloniales que son famosas por lo viejas y grandes. A una de esas casas le habían partido en cuartos en los años 20 para hacer la vecindad, hasta que quedó tan derruida que ya casi nadie iba ahí. Un politiquillo de esa época terminó por comprarla para poco a poco regresarla a su estado original. Y la verdad lo hizo bien, se asesoró con arquitectos y respetó el plano antiguo, pero la casa era tan grande, más de 18 cuartos y 5 baños, que la renovación avanzaba muy lento. Además de los cuartos, había 2 sótanos a cada lado de la puerta de entrada, esos sótanos que tienen ventanas estrechas a la altura de la banqueta donde camina la gente. Mientras terminaba con todo el asunto, el dueño llegó a un acuerdo con el restaurador, Enrique, que además le ayudaba con la obra. Lo dejó vivir y tener su taller ahí mientras le ayudaba y además le hacía de velador. Yo me hice amigo de Enrique, porque enfrente de la casa había una jardinera grande de piedra donde me sentaba todo ocioso a fumar todo el día esperando que un amigo se apareciera. Un día me gritó desde el lado de la calle: «Hey tú, ¿te quieres ganar una lana?». Yo le dije que sí. Al cabo no tenía nada que hacer y me aburría cabrón. Me preguntó si sabía lijar y ya dentro de la casa me enseñó 12 puertas de madera que se tenían que asentar con lija por los 2 lados. Me tardé 3 días completos y sí fue una chinga. En la noche los brazos me dolían, pero al final me pagó bien y por primera vez pude invitar a los pelafustanes de mis amigos a las tortas gigantes de Avenida Jalisco, con todo y una victoria. Luego de eso me volví un trabajador habitual de la casa, conocí a otros trabajadores y carpinteros y aprendí que en las obras se come chingón, todo bien rico y cocinado a la leña. Me hice más amigo de Enrique. Un viernes, Enrique me dijo que iba a ir a una fiesta en un pueblo del Edomex y no sabía a qué hora iba a regresar. Para ese entonces yo tenía varios meses trabajando ahí y Enrique me había dado una copia de la llave de la puerta principal porque él a veces salía todo el día. Ese viernes fui a una fiesta con mis amigos por el rumbo y como suele acontecer a los 16 años me puse pedo bien rápido a lo pendejo. A las 2 de la mañana regresamos en grupo y nos despedimos en la esquina, pero yo me sentía tan mal que pensé que iba a vomitar. Como la casa quedaba a una cuadra, pensé en ir a recostarme un rato en el lugar en vez de ir a mi casa. Son de esas ideas idiotas que solo se te ocurren bajo la ebriedad, porque normalmente no me hubiera atrevido a entrar a la casa a esas horas. Si de día me daba miedo estar ahí solo, en uno de los sótanos había un sofá de piel, enorme, recién traído de Palacio de Hierro, y bajé las escaleras, recorrí un largo pasillo para acostarme en él. Avanzaba medio a tientas porque solo en la parte moderna de la casa, junto a la azotea, había luz. De inmediato me quedé dormido. Luego de un rato escuché ruidos en la puerta y oí los pasos de Enrique, que bajaban por la escalera del sótano. Yo seguía muy borracho y medio dormido. Además, me preocupaba haber manchado el sofá porque no me había quitado mis Converse. Pero en lugar de llegar a donde yo estaba, se quedó a mitad del pasillo. Había tanto silencio que lo escuché respirar pesadamente a varios metros de donde yo estaba. ¿Ya llegaste?, le pregunté con ganas de volver a dormir. Él exhaló una especie de murmullo que a mí me pareció un poco extraño, pero con Enrique nunca se sabía qué onda. Transcurrió un momento y antes de que me diera cuenta me volví a quedar dormido. Dormí por varias horas, pero a ratos sentía como Enrique avanzaba y retrocedía por el pasillo. A veces caminaba a mi lado, a unos pocos centímetros del sofá, pero otras veces se escuchaba como cerca de la puerta de la entrada, todo como si hubiera flotado lentamente hacia allá. En cierto momento noté que ya había algo de luz porque estaba amaneciendo,
Ya me sentía bien y podía pensar mejor. Con los ojos aún cerrados, recordé que Enrique estaba en el pasillo de al lado, pero de pronto pensé, ¿cómo pudo saber él que yo estaba acá en el sótano? Entré de madrugada antes que él llegara y no le avisé que iba a estar aquí. ¿Y por qué se había quedado conmigo en lugar de ir a su cuarto en la azotea? Además, ahora recordaba con claridad que el murmullo de aquella respuesta no era la voz de mi amigo. Tal vez soy medio idiota, pero en ese momento sentí más curiosidad que miedo, sobre todo porque podía sentir que Enrique seguía despierto y recorría los cuartos del primer piso. Me puse de pie y salí del sótano para hablar con él. La casa tenía esa luz brumosa que solo poseen los lugares que han sido abandonados por mucho tiempo. En una esquina del amplio patio había una escalera curva de piedra que daba a la azotea. Escuché un sonido que venía de ahí. No eran pasos, sino como alguien murmurando a lo lejos. Corrí para alcanzarlo, pero no pude. Al llegar a la azotea, ya era de día, pero no había nadie. Empujé la puerta del cuarto de Enrique, pero solo vi la vulgata sobre el buró y a su lado la cama fría y sin destender. Entonces fue cuando sentí miedo. ¿Con quién había pasado la noche? Lo había escuchado respirar junto al sofá donde dormí muchas horas. Patitas pa' que las quiero. Corrí hacia la puerta, abrí con la llave. Se me hizo eterno, pero al final estuve en la calle y cerré el gran portón de hierro con un portazo. Cuando llegué a la casa de mi mamá, me metí una regañada por no llegar y no llamar, pero no me importó. Yo todavía estaba como frío del miedo. Luego me enteré que Enrique no había llegado sino hasta mediodía del sábado. Al principio no dije nada porque me daba entre miedo y vergüenza, pero una tarde, luego de comer, me armé de valor y les conté que algo había en la casa y había estado conmigo toda la noche. Cuando terminé de contarles, Enrique y un carpintero ya viejito se miraron con asombro y el viejito le dijo a mi amigo: «Oiga, es usted muy valiente. Lo bueno es que la Biblia lo protege». Enrique, volteando a verme, aclaró: «Soy el tercer velador que tiene esta obra. Los dos anteriores se fueron por miedo a esa cosa que recorre la casa». Creo que este es uno de mis relatos favoritos de todos los que hemos contado en el Podtubre, güey. Tiene de todo. Tiene todo ese relato, güey. O sea, tiene churros, tiene chelas, tiene fiestas, tiene una peda. Sí. Tiene una casa embrujada. Tiene irresponsabilidad. Tiene... No, me gustó mucho. De verdad, bueno, creo que es de los relatos bueno. más chidos. Tengo que preguntar, ¿dónde lo encontraste? Está en Reddit, es en un foro muy grande sobre la Ciudad de México en general. O sea, Ciudad de México en general. Tú tienes que meterte como a la sección de terror. Ya la cuenta está deshabilitada. Ok. También por ahí había una persona que decía: Halloween no, Cristo sí. Y que decía: no, esas cosas de espantarse es de los gringos, del Halloween, tal. Entonces como que eso desmotivó a varias personas a contarlo. Pero esta persona se echó su relato y dijo como de... Para que no opinen así, escuchen el Podtubre. Escuchen el Podtubre. Vean que el terror, las historias sobrenaturales no tienen nada que ver exactamente como con cosas gringas. Tiene que ver con algo cultural y pasa aquí, pasa en China, pasa en Japón, pasa en Irlanda, pasa en África, pasa en todos lados. Todos tenemos historias sobrenaturales que contar y que compartir con los demás. Gran cosa de relato. Historia, es que una vez más, hablando como de las casas viejas, de las casonas, ¿no? Que existen desde hace quién sabe cuánto. Y pues bueno, claro, se te espantaron, pero pues no le hizo nada al final de cuentas, ¿no? Sí, no le hizo nada. Mira, o sea, uno aquí en la tranquilidad de su casa, ¿no? Dice, pues no le hizo nada, ¿no? Claro. Pero la espantada... Sí, ¿quién te la quita? ¿Quién te quita el baile? O sea, y yo, o sea, qué bueno que no le hizo nada, pero aún así debe ser una cosa bastante intensa. Vaya, o sea, yo haciendo el Podtubre me sugestiono, ya después me despierto en la madrugada a las 3:33 y ya no quiero ir al baño, güey. Pues imagínate que te pase esto. Sí. Creo que, o sea, también es muy interesante como... Una cosa es un avistamiento o sentirlo, ¿no? Pero que esté tanto tiempo rondando por ahí, que tú lo sientas tanto tiempo. Así como cuando sabes que hay alguien, cuando llega alguien a tu casa, ¿no? Claro. Cuando, no sé, tu pareja,
sabes que está. Sí, exacto. Sabes que está. Estás consciente de que está ahí, sí. ¿no? O los gatos, sabes que están ahí. Exacto. ¿No? Si hubiera ese tipo de cosas, si no tuvieras gatos, ahí ya te empiezas a erizar la piel. Completamente. Qué gran relato, me gustó muchísimo, muchísimo. El siguiente relato que yo les traigo se llama La parecida de Río La Piedad y es una reconstrucción de un relato que se cuenta en mi familia, pero la mayoría lo contaba mi abuela. Tiene que ver como con una zona específica de la ciudad que es el río Viaducto. Cuando era pequeño, a mi abuela le gustaba platicarme toda clase de historias de espantos y aparecidos que le habían pasado en su pueblo cuando era niña. Pocas cosas habían sucedido en la ciudad, pero este relato lo tengo muy presente porque siempre que paso por ahí recuerdo su narración. Mi abuela me contaba que poco después de embarazarse se fue a vivir a la casona de mi bisabuelo, una casa enorme que se ubicaba en la esquina de Monclova y Río La Piedad, lo que hoy conocemos como Viaducto. Esto ocurrió por ahí de los años 40, cuando justo estaba en obras para entubar el río de la Piedad. La casona la había construido él mismo, pues era maestro albañil, algo así como la mano derecha de los arquitectos, oficio que enseñó con mano dura a sus hijos varones. La casa era grande, porque como bien sabrán, antes se acostumbraba a tener hijos por docena. Uno de los hermanos de mi abuelo tenía un gusto excesivo por la bebida y las apuestas, por lo que no era raro que regresara a altas horas de la noche en su bicicleta, ya bastante tomado. «Ya no vengas tomado, hijo», le decía su madre, «un día te va a pasar algo. ¿Qué tendrán las madres que todo lo saben?». Una noche, regresando de sus farras, le contó a la familia que había visto a una mujer delgada y vestida de negro caminar por una de las calles que cruzaban el río. Le llamó la atención, pues no eran horas para que una dama anduviera sola. Un par de veces más les relató lo mismo. Siempre que regresaba, la veía. Hasta que un día, al verla a lo lejos, decidió alcanzarla. Contó que aún pedaleando con todas sus fuerzas, le fue difícil, hasta que por fin lo logró. «Señorita», le dijo, pero cuando le tomó la mano, se le erizó la piel. Su mano estaba helada. Cuando la mujer volteó, solo vio una calavera. Desde ese día, recordaba mi abuela, nunca volvió a regresar borracho a casa por las noches. Me gusta, este es un relato que me contaba mucho mi abuela y te digo que se me quedó. Se me quedó como siempre que paso, yo hago mi mercado en el mercado Hidalgo. Que está ahí en la Doctores. Y bueno, mi mamá, después de que mis abuelos vivieron en esa casona, mi bisabuelo la perdió porque apostaba, era gallero, entonces le apostaba a los gallos. Perdió una casona en la Roma. ¿Te imaginas eso? O sea, podría ser un Airbnb de como 20 habitaciones, cabrón. Ahorita sería millonario, pero bueno, esa es otra historia. Después de eso se fueron a vivir como a un cuarto de azotea en la Doctores. Entonces mi mamá siempre me cuenta también muchas historias como de la zona, no precisamente sobrenaturales, sino como historias de lo que vivió y de lo que pasó. Pero siempre que regresamos del mercado Hidalgo pasamos por Viaducto, entonces recuerdo mucho la zona y recuerdo mucho la esquina en donde estaba la casa. Ahorita ya no está la casa, desafortunadamente. Pero lo recuerdo mucho. Entonces me puse a buscar, recordé la historia porque tiene que ver como con la Ciudad de México y de cómo justamente lo que hablamos de cómo antes era, pues, o sea, todo era terracería y todo era como un terreno baldío gigante donde pasaba un río. Y me puse a buscar fotografías de la época y es de verdad increíble cómo se veía el río La Piedad, sí, a cómo se ve ahorita Viaducto. Es impresionante, ¿no? Era un río, pasaba un río por ahí. Sí. Y bueno, pues obviamente se hicieron casas, pasos en lo mismo. Y bueno, cruzando el río era cuando se encontraba esta persona. También leyendo más historias acerca de lo mismo, me encontré con... Esta historia, por cierto, es un arquetipo acerca de la mujer que va por las noches y a los hombres buenos, como que no es que los recompense, pero más bien los protege. Ajá. Y a los hombres malos con malas intenciones, briagos, no sé qué intenciones tenía mi abuelo, ¿no? Porque mi tío abuelo
Uh-huh. Pero bueno, pues no sé, ¿no? O sea, alcanzó a una señora de negro, ¿no? Que generalmente en los relatos dicen que se ve muy atractiva. Uh-huh. Y como que de alguna forma te llama. Sí. Y ese es un arquetipo. Sí, sí, sí. Encuentras a una mujer, la volteas, es una calavera y no tiene pies, ¿no? Yo creo que él ya ni tiempo se dio para buscarle a los pies. O sea, dice, mi abuela sí me dijo como ella estaba despierta, regresó, despertó a todos y les dijo, o sea, casi de que vamos al hospital porque la peda se le bajó, pero así, ¿no? Wow. Y bueno, pues me encanta esta historia, la verdad. Siento que es algo muy tradicional. Una historia muy, muy, muy tradicional. Muy, muy bueno. Otro de los sitios icónicos de la Ciudad de México es definitivamente CEU. Desde su inauguración en 1954, ha visto a millones de estudiantes en sus aulas, miles y miles de historias, y varias de ellas terroríficas en verdad. Una de ellas es, por ejemplo, que en la final del torneo 1984-1985 de fútbol entre Pumas y América, murieron 8 personas y resultaron 70 personas heridas. Esto sucedió cuando la multitud dio un portazo en el evento para ingresar al estadio, formando una estampida humana. A pesar de los años, los vigilantes aseguran que algunas noches se escuchan los gritos o sombras en los túneles de entrada. Recientemente también, en la Facultad de Psicología se hizo popular la leyenda sobre un exorcismo en sus aulas. Es una de las cosas que se puede encontrar ahí por internet. Y por los alrededores, en la zona de Copilco, también hay historias que contar. Este relato se llama Esa muchacha estaba poseída o endemoniada. Una vez, por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre brujería y como buena estudiante comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizar la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha de entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedaba viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello, sin embargo, en el momento en que la conoció sí se impactó y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada y que buscaba a mi hermana, no sabemos por qué, ni el motivo por el cual ella tenía una fijación con mi hermana. Todo esto nos pareció muy raro y extraño, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y no sabían dónde estaba. Unos años después, una noche, mi hermana estaba dormida y de repente quiso hacer sus necesidades biológicas y fue al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que frente a su cama había alguien sentado en su tocador. Cuando ella regresó del baño, el hombre se paró y caminó hacia ella. Él tenía un aspecto raro, ya que no se le veía la cara porque estaba tapado con una capa como de monje. Mi hermana, al ver esto, corrió a mi cuarto, me avisó y me platicó lo que le había ocurrido. Ella estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Más tarde yo empecé a tener una sensación como de si alguien me estuviera observando. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver qué o quién era, pero no me podía mover. Lo extraño es que yo estaba despierto, consciente de todo, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. De repente pasó otra cosa más espeluznante aún. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose en nosotros. Después cambió la sensación, ya que ahora algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Después, de la nada, dejamos de tener esa sensación. Fue algo muy fuerte para nosotros, ya que por lo menos yo no pude dormir como mes y medio de lo impresionado que estaba. Me daba miedo cerrar los ojos. Esta es una historia de Francisco Elija, igual de Monterrey, justamente del mismo trabajo. Gran cosa, creo que es una gran bibliografía para que nuestros potubreros, si quieren clavarse más y son más pues como claveles del tema, creo que es una gran fuente como para que pues
puedan entender cómo van los relatos de relato a leyenda y de leyenda cómo va menguando inclusive a leyendas urbanas, ¿no? Sí, sí, sí. Este capítulo, pues ahí está la calaverita, ¿no? Tenemos de todo. Tenemos historias de fantasmas, tenemos historias de exorcismos, tenemos historias de poseídos, brujas. Tenemos historias de brujas. Vean, ¿no? De qué forma tenemos una riqueza cultural tan interesante en la Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente como por la introducción pueden ver, pues, por qué, ¿no? Ya pudimos indagar un poco de dónde viene toda la cuestión paranormal. El siguiente relato y el último con el que nos vamos a despedir y nos vamos a ver hasta dentro de un año, 365 días, se llama El Pasillo del Metro. Es un relato anónimo que se encontró en una página de Facebook de relatos de terror. Es obviamente una calaverita para todos aquellos que nos han dicho que les encantaron los relatos del metro. Deberíamos hacer una parte 2. Lo que me pasó en el metro aún no lo puedo explicar. No sé ni cómo empezar esto, pero desde ese día no dejo de darle vueltas. Ni siquiera le he contado a mi familia porque siento que no me van a creer. Vi que ustedes publican cosas raras del metro y pensé que tal vez alguien más ha vivido algo parecido. Trabajo por Tacuba y casi todos los días hago el transbordo en la línea 7 y la línea 2. Lo tengo medido, 5 minutos caminando sin complicaciones. Lo he hecho cientos de veces, pero esa tarde todo se sintió distinto. Salí de la chamba a las 6:20, entré al metro y cuando comencé el transbordo algo cambió. El pasillo parecía más largo de lo normal. Las paredes estaban sucias, descuidadas y el piso, no sé cómo explicarlo, era distinto. No el de siempre, sino concreto viejo, húmedo, como si estuviera en una parte abandonada del metro. El aire se volvió pesado. La ansiedad me apretó el estómago. Caminé y caminé, pero nunca llegaba a las escaleras que llegaban a la línea 2. Lo más extraño, no había nadie, ni un alma. Y eso que era hora pico. Me detuve un momento porque me sentí mareado. Algo en el pecho me oprimía. Pensé en regresar, pero cuando volteé, el pasillo ya no era el mismo. Ahora tenía una curva, y ya no distinguía si iba bien o no. Seguí avanzando hasta que vi una puerta metálica oxidada sin letreros ni señales. Le empujé y salí a un andén. Pero no era Tacuba, era colegio militar. ¿Cómo llegué ahí? No tenía sentido. No quise averiguarlo. Salí del metro como pude, tomé un taxi y me fui a casa, todavía sacudido. Lo peor llegó al ver el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Salí de la oficina a las 6:20. El trayecto hasta Tacuba dura a lo mucho 10 minutos. ¿Dónde pasé más de 4 horas? Busqué en Reddit y en Facebook y descubrí que no soy el único. Hay gente que habla de pasillos que no deberían estar ahí, especialmente en Tacuba, Chabacano, Bellas Artes. Hay historias de personas que desaparecen por días. Algunos regresan, otros no. Desde ese día evito ese transbordo. Prefiero bajarme antes y caminar. Me aterra volver a pasar por ahí. A veces tengo pesadillas con aquel pasillo interminable y algo que me sigue, pero cuando volteo nunca hay nada. Si alguien que lee esto y ha vivido algo parecido, por favor, dígame que no estoy loco. No, pues el metro otra vez haciendo de las suyas. Y también la zona, ¿no? O sea, esa parte de Tacuba también tiene como catedrales muy viejas, ¿no? Sí, no sé si alguna vez has salido a Tacuba. Sí, claro. Es súper interesante, ¿no? Fuera de que también por ahí, por Tacuba, está la Casa de Cañitas, que ya sabemos que es un fraude total. La zona de Tacuba es interesante porque también tiene mucha onda urbana. Tiene muchos como avenidas grandes, como segundos pisos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero está extraño porque también tienes catedrales antiguas. Saliendo de la misma Tacuba hay una catedral muy, muy antigua. Es una zona muy, 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 muy padre. Y bueno, pues también Tacuba está muy cerca de los panteones, ¿no? Sí, es cierto.
No, pues vaya, o sea, otra vez el metro regalándonos estas historias que te hacen dudar de tu cordura, definitivamente. Sí, como ¿no? que en el metro pasan estas cosas como tipo cinta de Moebius, ¿no? Sí, que hay fallos sí. en la realidad. Y fuera de las historias del vampiro del metro, que si quieren escuchar una, vayan a escuchar el de vampirismo, el primer capítulo de esta temporada. También tenemos las historias de la mujer sonriente, tenemos historias de fantasmas, tenemos historias de psicofonías, pero yo creo que de las más comunes son estos como bucles en el tiempo y lugares extraños. Entonces, bueno, pues después de tantos relatos, después de tantas historias, no sé ni cómo terminar nuestro podcast. No te preocupes, amigo, aquí estamos para concluirlo. Pues vaya, una vez más hemos terminado este podcast, hemos terminado la temporada. Les agradecemos por su atención, les agradecemos por estar aquí, les agradecemos por estar escuchando. Esperamos, como cada año, la meta es que esta temporada no quede en el olvido, que esta temporada no quede como otra fecha más. Sí, sigan compartiendo, sigan escuchándolas. Muchas gracias por ahí, todas las personas que nos escuchan fuera de octubre. Nosotros es cuando grabamos el podcast, porque literalmente es para cuando el tiempo nos da. Sí. Pero siempre pueden ir a los capítulos pasados, siempre pueden escuchar la temporada cuando ustedes gusten. Y por supuesto, pues por favor, compártanos sus historias. Nos encuentran como octubreterror@gmail.com. Si no, puede ser por Instagram. Si no, puede ser por WhatsApp directo. Y si no, por señales de humo. Pero como sea, sigan compartiendo. Sí, compartan sus historias, por favor. Y también compartan los capítulos que les gustaron, claro, ¿no? Compártanlos con a quien más confianza le tengan, ¿no? Compártanlo. Siento que este año la presencia de la comunidad potubrera ha sido lo que ha mantenido todo a flote, ¿no? Porque esta vez como que no quisimos meterle más, no sé, dinero a publicidad, cosas así, ¿no? Fue nada más pues con lo que tenemos y ha estado bastante chido. Sí, completamente. También yo hice mucho, por ejemplo, la publicidad previa. Un mes antes, pues hice como una recopilación de los mejores cachos de nuestras historias. Claro. Y se publicó en TikTok. Entonces, como TikTok es una red como muy grande, pues espero que muchas personas hayan llegado de ahí. Si usted nos está escuchando de TikTok, nos llegó por ahí y no nos conoce, por favor, hágase. Repórtese, manifiéstese. Amigo, qué gran temporada. La verdad siento que fueron grandes capítulos. Este capítulo me gustó demasiado. Sí, fue muy divertido. Esperamos que también les haya gustado. Completamente. Calaveritas, fueron 8 relatos de terror. El doble de lo que normalmente les damos. Claro que sí. Y vaya, no hay ¿Cómo dicen? No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. No queremos seguir alargando esto. Mi nombre es Jair Vivo. No me quiero ir, güey. Vamos a seguir grabando. Se van a quedar escuchando aquí por los siglos de los siglos y seguiremos contando historias de terror. No es cierto, mi nombre es Valdemar. Espero hayan disfrutado mucho esta 5ª temporada. Nosotros lo hicimos mucho. Se fue como el agua. Y amigo, vámonos. Nos vemos el siguiente año. Vámonos, que aquí espantan.